Bueno, vamos a tratar hoy el tema de la reducción por ley. Esa es la propuesta, así dice, la reducción por ley de la jornada laboral hasta 25 horas semanales. Voy a hacer un pequeño resumen del díptico. El díptico trae muchas más cosas, está abierto a otras cuestiones, conceptos quizá que habría que desarrollar, pero bueno, eso también habrá un debate luego, habrá gente después que profundice, que desarrolle todo un poco, y bueno, lo que voy a hacer simplemente es un resumen un poco de del díptico que tenéis todos, y bueno, yendo punto a punto. La propuesta en sí, como digo, es reducción por ley de la jornada laboral hasta 25 horas semanales, estableciéndose salarios a un nivel que garantice la capacidad adquisitiva. Esto de garantizar la capacidad adquisitiva suficiente de las personas, uno de los puntos durante el desarrollo, la elaboración de la propuesta, queríamos desmarcarnos de la idea de los mini-jobs, que a veces se ha hablado aquí, o la idea de el empobrecimiento de los trabajadores con esta propuesta. Ni empobrecimiento ni enriquecimiento, sino nos referimos a capacidad adquisitiva suficiente. Es decir, lo que decimos con ello es que no haya en ningún caso una reducción salarial. Esta propuesta, que aparentemente puede resultar una propuesta puntual en el desarrollo, y ahora lo vamos a ir viendo, sobre todo los objetivos, tienen mucha más potencia, o al menos esa es nuestra intención también, mucha más potencia de lo que se puede más o menos pensar en un primer momento. Entre los objetivos de la propuesta, o al menos objetivos adyacentes que podemos encontrar a la hora de hablar de la reducción de las 25 horas, en primer lugar la liberación del tiempo para la satisfacción de las necesidades humanas. Muy importante tener en cuenta que la idea del trabajo ha sido colonizada única y exclusivamente desde la idea de un tiempo productivo, un trabajo productivo. La idea de la reducción de las 25 horas busca, en primer lugar, romper un poco, cambiar esa idea como uno de los puntos fuertes, ¿no? También, y hablando del trabajo, podríamos tratar otros aspectos como la idea de desmercantilizar el trabajo, es decir, que el trabajo incluye también otra manera de tratar el tiempo y también de tratar necesidades que tienen más que ver con lo humano. En esta idea de reducir la jornada laboral también va incluido, obviamente, el reparto de la riqueza mediante la eliminación de la acumulación de rentas y la circulación del capital, así como el incremento de los niveles de empleo a la hora de repartir el trabajo. Esto más o menos son objetivos a grosso modo, luego los trataremos un poco más en profundidad, pero bueno, lo que quiero decir con ello es principalmente cómo la idea de la reducción de las 25 horas trae aparejado otra serie más de circunstancias, de consecuencias, por ello, ¿no? Los dos objetivos fundamentales de la propuesta, el contexto, la justificación, es por un lado la liberación del tiempo y por otro lado el reparto del trabajo. Ponle esto el micrófono. Ahí no está así, ponle levanta el culo del micrófono. Ahí. Eso es. Bueno, en cuanto al primer objetivo, ya digo, los dos primeros objetivos que serían liberación del tiempo y reparto del trabajo. El primer objetivo, la liberación del tiempo, hay que tener en cuenta algo fundamental, que es la única manera de acceder a bienes necesarios para la propia supervivencia, tiene que ver con la adscripción al trabajo asalariado. Es decir, lo que es evidente es que el trabajador, de una manera o de otra, está obligado a vender su propia vida, su propio tiempo vital, para acceder a cualquier tipo de bien común, ¿no? En la medida en que, de alguna manera, cede parte de su tiempo para la obtención de un salario, se produce una serie de conceptos que llevan aparejados, como tiene que ver ese plus trabajo del cual se extrae cierta plusvalía, y a partir de ahí, obviamente, se produce un concepto del tiempo que tiene más que ver con la producción en el trabajo para poder obtener medios de supervivencia, ¿no? Es decir, no es la primera vez que de alguna manera se ha intentado reducir la jornada laboral en busca principalmente de ventajas para los trabajadores, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una de las falsas promesas que se hacía es que por medio de la tecnología conseguiríamos de alguna manera reducir la jornada laboral y de alguna manera conseguir beneficios, ¿no? Todo lo contrario.
lo que ha hecho el progreso tecnológico no ha sido solamente reducir la jornada laboral, sino directamente mandar a muchas personas directamente al paro, ¿no? La crisis, por ejemplo, está siendo una excusa para aumentar, por un lado, la edad de jubilación y en ningún caso reducir las jornadas laborales, sino aumentar previamente las jornadas laborales y en muchos casos es beneficioso que puedan tener lo que llamamos un ejército de trabajadores a su disposición. Es decir, la idea de que las políticas económicas están orientadas al pleno empleo, podríamos decir que no es cierto. O sea, lo que realmente interesa principalmente es que haya una masa trabajadora importante, ¿no? Es decir, siempre a disposición del capital, ¿no? En cualquier caso, no solamente el concepto de tiempo productivo, sino que también dentro del concepto de trabajo asalariado encontramos principalmente cosas como las horas extras, el trabajo por turnos, la movilidad geográfica obligatoria o el desplazamiento obligatorio, ¿no? De una manera o de otra, todos este tipo de variables, ¿no? que suman, ¿no? a lo que es el trabajo productivo, lo que produce principalmente es una desnaturalización y deshumanización del hombre, ¿no? En general, el hombre tiene que estar a disposición prácticamente a diario de alcanzar una serie de objetivos, de los cuales, por supuesto, no alcanza ningún tipo de beneficio personal ni colectivo, pero que al mismo tiempo le están robando tiempo vital, ¿no? Esto más o menos, a grosso modo, en cuanto se refiere a la liberación de tiempo. Y luego tendríamos el otro objetivo, principalmente, que tiene que ver con el reparto del trabajo, ¿no? Esto que he comentado antes, la existencia del desempleo, que beneficia principalmente al empresariado, ¿no? Principalmente porque consigue que los salarios se queden a la baja y, por supuesto, los propios derechos de los trabajadores sean inexistentes, ¿no? Es decir, esta política económica lo que conlleva principalmente es a un proceso de crisis, un proceso de exclusión social y de pobreza. En cuanto al reparto de trabajo, no queremos referirnos únicamente al trabajo remunerado, sino también entendemos que hay otra serie de trabajos, no son solamente los remunerados, ¿no? Trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con los cuidados, ¿no? O trabajo de la acción política, ¿no? O trabajos que de alguna manera, si verdaderamente creemos que debemos cambiar el entorno en el que nos movemos, quizás sea necesario disponer de ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que ahora mismo está completamente colonizado, ¿no? Entre el reparto de trabajo también hay una paradoja que entre los peores trabajos, ¿no? Los trabajos más penosos a menudo son los peor pagados, ¿no? Cuando resulta que los trabajos quizá que hacen más daño o que pueden causar mayores problemas para el colectivo, no sé, los especuladores son trabajos mejor pagados, ¿no? Es decir, es muy importante empezar a ver ese tipo de trabajos como trabajos que deberían ser mejor retribuidos y ser tenidos en cuenta. Es decir, el reparto del trabajo es también un reparto de una serie de cualidades que lleva aparejado el concepto habitual, ¿no? También hablamos de la eliminación de instituciones y organismos que favorecen la circulación y acumulación de capitales, así como instauración de sistemas fiscales para redistribuir la riqueza y promover el acceso universal a los bienes comunes. La idea de que ciertos espacios de la vida sean desmercantilizados, que no es cualquier cosa, porque en general la mayor parte con este proceso de privatizaciones con el que nos hemos ido encontrando y demás, es una manera de no solamente ya el concepto de trabajo, el reparto, el tiempo, sino también ciertos servicios públicos y bienes comunes que han sido privatizados, ¿no? Entre el reparto de trabajo trae como consecuencia ciertas medidas como la eliminación de los modelos vigentes de propiedad, distribución, producción y consumo, así como evitar la superproducción de bienes superfluos a costa de bienes necesarios. Y también evitar de alguna manera ese crecimiento ilimitado que lo que pretende es expoliar recursos sin tener en cuenta la reposición necesaria, así como también la obsolescencia programada. Digo todo esto precisamente para que veáis la deriva, ¿no? que podría tener esta propuesta, ¿no? El desarrollo, ya digo, son 25 horas semanales o su equivalente en cómputo anual. Otra de las medidas que también tenemos en cuenta es regulación y control de las horas extras para su posterior eliminación, así como de alguna manera fomentar la inspección de trabajo y también el público conocimiento de sus actuaciones.
Otra de las medidas sería también el adelanto de la edad de jubilación y el retraso de la edad de acceso al mercado laboral. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, es muy importante que se hará sin reducción de salario. Insisto mucho en ello, lo dije al principio, para que no se confundiera con los mini-jobs, que se ha hablado mucho, y se confundirá con otra serie de cosas que pudiera confundir a la clase trabajadora, ¿no? La idea de eliminar el abismo salarial tiene que ver con cómo se financia esta propuesta. Cuando muchas veces le decimos a la gente la reducción de la jornada laboral, todo el mundo cree que a partir de ahí ya no es financiable la mayor parte de las cosas. Es decir, teniendo en cuenta que nuestra idea es que las retribuciones más altas no podrán ser X veces el salario instaurado, a partir de ahí sí podría financiarse buena parte del coste de la propuesta. Además de una fiscalidad fuertemente progresiva sobre las rentas del capital que derivaría hacia la financiación de ciertos servicios públicos, ¿no? A día de hoy, por medio de las rentas de capital, lo único que está haciendo es eliminar ciertos servicios públicos o privatizarlos, ¿no? Esta medida también entendemos que puede ser perfectamente aplicada desde el ámbito local a un ámbito más general, y entender que esta medida debería ser un elemento central de la lucha social, y que cualquier país debería protegerse frente a las amenazas de multinacionales y demás, habituadas y acostumbradas a entender el tiempo productivo, el trabajo productivo de una manera que lógicamente está en contra de nuestra propuesta, ¿no? Es decir, entendemos la dificultad del asunto, ¿no? Y por último, antes de ya pasar a mis compañeros, algunas conclusiones, aunque creo que ya estaban implícitas un poco aquí. La idea es replantearnos radicalmente el modelo económico y el concepto mismo del trabajo, ¿no? Esto es bastante importante, inicialmente entender que una persona, porque trabaje solo 25 horas, no está trabajando poco, porque puede estar perfectamente haciendo otras 25 horas de trabajo en su casa, ¿no? Con otra serie de acciones, ¿no? Que no por ello se trabaja menos de lo que realmente se dice, ¿no? Es decir, que el trabajo remunerado no puede satisfacer todas las necesidades. De hecho, en general, no satisface prácticamente las necesidades que tienen más que ver con lo humano, ¿no? y con lo colectivo, ¿no? Y decir, por último, que esta es una medida que también forma parte de otros conjuntos de medidas, ¿no? Y que desarrollan muchos de los aspectos que aquí, pues, bueno, quedan un poco trazados muy esquemáticamente. El compañero ha resumido efectivamente la propuesta que hacemos, y que podéis ver también en las páginas web de nuestras organizaciones, en concreto del Grupo de Trabajo de Economía del 15M. Lo que vamos a hacer a otros compañeros a continuación es completar con algunas ideas más o este mismo planteamiento, ¿no? Yo creo que es conveniente partir primero de qué es el concepto de trabajo, ¿no? O sea, porque claro, esta propuesta la gente puede decir, bueno, es demasiado optimista, es una locura, es una utopía, ¿no? Entonces, desde luego, el diccionario, por ejemplo, tiene 11 acepciones de la idea de trabajo, es decir, pero muchas de ellas se refieren a la idea del trabajo como esfuerzo, como obligación, pero nosotros creemos que hay una fundamental. Es decir, y queremos entender el trabajo primero pues, como la realización personal de la gente que realiza actividades gratificantes, y por otro lado, la participación de cada uno de los ciudadanos en las tareas y las obligaciones colectivas de la sociedad. Y en ese sentido es en el que nos planteamos también cuando él hablaba del reparto del trabajo, es decir, de que una sociedad organizada de manera justa no debería, debería permitir, es decir, nadie se debería permitir la idea de escaquearse de las tareas, tanto las tareas que se entienden como domésticas o como tareas de reproducción o de atención entre nosotros, como en general de las tareas que normalmente se habla de trabajo productivo, ¿no? Bien, hay una cuestión fundamental, y es que conviene decir a la gente, ¿no?
pensar, y yo os llamo a pensar en ello. Todas las cosas que nos rodean, nuestros objetos, todas las cosas que nos rodean son el producto de la mezcla entre la naturaleza y el trabajo intelectual y físico de los seres humanos. Es decir, todo, ¿eh? Es decir, cuando uno está en una fábrica haciendo una cosa, la máquina es en definitiva una cosa que han hecho otros, esa máquina es la suma del trabajo realizado por los de los altos hornos y ese material es el trabajo realizado por los mineros. Es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es la suma de trabajo y naturaleza. Y el sistema económico que tenemos es un sistema que se apropia de todo. Se apropia del trabajo, convirtiendo el trabajo en un elemento alienante y de explotación, y se apropia también de la naturaleza. Es decir, cuando hablamos de la reducción del trabajo lo debemos de plantear de dos maneras. Una, bueno, lo que es la reducción del trabajo de cada uno, y por eso hablamos de una reducción de la jornada laboral. Pero es que es también en esa idea de que el trabajo del hombre, es decir, la actividad humana es la que modifica la naturaleza, y que en este sistema está actuando de manera depredadora y con enormes peligros para el ecosistema y para el futuro de la vida, pues nos tenemos que plantear que efectivamente el desarrollo científico y técnico, es decir, está llevando a unas posibilidades de incidencia del hombre sobre la naturaleza, que eso podemos llamar de trabajo, de tal manera que están poniendo en peligro todos los equilibrios. Entonces, hoy, con esas posibilidades científico-técnicas que llevaba a Keynes en el año 1931 a vaticinar para finales de siglo, es decir, para estas mismas fechas, que la jornada laboral podría ser de 15 horas. 15 horas era la propuesta y la previsión que tenía Keynes para el futuro del trabajo productivo derivado de los desarrollos científicos y técnicos. Y sin embargo eso no ha sido así. Entonces, realmente lo que nosotros planteamos es que hay capacidad sobrada hoy en día, gracias a esos desarrollos de la ciencia y de la técnica, para producir bienes y servicios para el conjunto de la humanidad. Para el conjunto de la humanidad, es decir, incluso para todos esos pueblos que están en estos momentos explotados fundamentalmente y no desarrollados, es decir, y oprimidos más que otra cosa, no por los demás, ¿no? Es decir, para el conjunto de la humanidad, y que por tanto la incidencia del trabajo tal y como lo entiende el sistema, es decir, un trabajo que permite el derroche, como aquí ha dicho el compañero, un trabajo que está planteado para la obsolescencia programada de los objetos, en definitiva para el consumismo, de modo que vivimos trabajamos para consumir y vivimos para trabajar. Es decir, esa situación es una situación que realmente puede, desde el punto de vista global y planetario, puede perfectamente y debe perfectamente reducirse de manera drástica. Y eso es una visión de carácter global. Si entramos, evidentemente, además a esa concepción del trabajo como un trabajo ajeno, vamos a una cuestión que es importante, que es la del tiempo. Es decir, si vais a ver cuál es la definición del esclavo, el esclavo es aquella persona que dedica todo su tiempo al amo. Un esclavo es una persona que dedica todo su tiempo al amo para trabajar o fuera del trabajo, en cualquier circunstancia está a disposición del amo. El trabajo alienado que plantea el trabajo explotado de esta sociedad determina, por tanto, que el trabajo, que las jornadas de trabajo son una parte de esa esclavitud. Y por tanto ha habido una lucha permanente de los movimientos obreros y de los trabajadores por reducir ese tiempo y por ganar tiempo para la vida, por ganar tiempo para su ocio, para sus actividades sociales, y nos tenemos que plantear también incluso para las actividades de la participación que requieren trabajo para estar y para participar en las asambleas, en la discusión de los asuntos colectivos y en definitiva también para otro tipo de trabajos que habría que repartirse, como aquí se ha dicho, entre hombres y mujeres, que desgraciadamente la sociedad machista ha estratificado unos trabajos y otros, y para los trabajos penosos o otros trabajos más o menos gratificantes, ¿no? Entonces, esa cuestión es una cuestión tan fundamental, el plantearse que la reducción del tiempo de trabajo asalariado es un elemento esencial que debemos, y por eso hacemos esta propuesta, que debemos conseguir, y estamos intentando, ponerla en el centro de la actividad de otros. Es realmente incomprensible cómo el movimiento sindical y los partidos de izquierda no entienden que hoy en día la reducción del tiempo de trabajo está
completamente detrás y es la clave de la propia reducción de los derechos laborales y de los salarios. Es decir, sino ¿de qué nos creemos que se están reduciendo los salarios en esta crisis? No será por medidas administrativas, que en realidad pues han podido congelar los salarios de los funcionarios. No, no, no. Los salarios se están reduciendo porque existen un ejército de parados. Y esa es. Y por tanto la reducción del tiempo de trabajo y la reducción del paro es tan estratégica que está por delante y por encima y entendiendo que está completamente abarcando lo que es la lucha por el resto de los derechos que se están perdiendo en la medida en que existe ese interés. Es decir, esa reducción del tiempo de trabajo que planteaba Keynes, aquí se ha planteado igual, es decir, no se ha efectuado como decía, sino que los capitalistas les conviene, les interesa, o sea, es realmente estratégico para ellos plantearse que es preferible tener un ejército de parados y un ejército de personas sin tiempo ni siquiera para formarse o para organizarse para la protesta. ¿Cómo podemos defender una sociedad en la que la mitad está sin poder tener acceso a lo que se llama conciliación de vida laboral y familiar, con problemas psíquicos y de todo tipo por el exceso de trabajo, y la otra mitad de la sociedad con problemas derivados de su condición de parado? Con una, en el fondo, falsa, y que deberíamos de luchar contra ella, expectativa de estar marginado de la sociedad. Es decir, eso es algo tan injusto que debería de mover en mucha mayor medida la lucha de la gente, ¿no? Entonces, por tanto, más allá de que es posible reducir el conjunto del trabajo, es decir, del esfuerzo transformador, porque es posible manteniendo perfectamente el abastecimiento de bienes y servicios para el conjunto de la población, también nos planteamos la reducción del tiempo de trabajo para cada trabajador, en la medida en que libera su propio tiempo para la vida, Entonces, eso es lo que nosotros nos planteamos fundamentalmente como reducción del tiempo de trabajo, pero luego nos planteamos también otra idea, que es la idea del reparto. Y la idea del reparto es que, efectivamente, pues ya tenemos cálculos realizados al respecto, es decir, la cantidad de millones de horas de trabajo que podrían realizar los trabajadores en paro, podrían automáticamente reducir de una manera drástica la jornada de trabajo. Pero claro, vuelvo a decir, chocamos con algo sustancial. La reducción de tiempo de trabajo que nosotros planteamos no es una reivindicación solamente que puede darse en cada fábrica, en cada gremio, y que debe de estar, igual que estuvo en su momento la lucha de los trabajadores por la jornada de 8 horas. Es que una reducción de tiempo de trabajo pone en cuestión la esencia misma del sistema capitalista. Es decir, demuestra la discusión que nosotros estamos promoviendo, demuestra la irracionalidad y la locura en todos los sentidos, tanto para el ser humano como para el conjunto de la naturaleza, del propio sistema que transforma lo que nosotros entendemos que es, bueno, pues la aportación de cada uno según sus posibilidades al bien común y a las tareas que son necesarias para satisfacer necesidades, transforma eso sencillamente en una mercancía. Todo lo transforma en una mercancía que se vende en función de lo que ellos llaman productividad y tiempo. Bien, no me voy a extender más porque yo creo que en lo fundamental ha sido resumido por el compañero anteriormente. Y bueno, pues plantearse que efectivamente los trabajos penosos son trabajos que efectivamente van a seguir siendo necesarios en cualquier momento también, y que eso, por tanto, no se trata en todo caso al revés, es decir, gratificar de manera especial a aquellos ciudadanos que lo realizan. Nunca precisamente, además, penalizarles con el hecho de que, además de ser los trabajos más penosos, son los trabajos menos remunerados. Estamos atacando a la esencia misma del concepto del desarrollo de esta sociedad, basada fundamentalmente en la competencia en lugar de basada en la solidaridad. Estamos planteando otro nuevo mundo, y la reducción de tiempo de trabajo no es una utopía, es una posibilidad demostrada claramente con las posibilidades de las fuerzas productivas de hoy, y naturalmente con otra forma de organizarse, con una forma de enfrentarse a una sociedad consumista, a una sociedad derrochadora, y que derrocha nuestro tiempo, nuestros medios, y que derrocha los bienes de la naturaleza. Nada más. Sencillamente yo creo que de aquí deberíamos de salir con una idea clara, y es la que pretendemos extender, y es que
esto queremos que se convierta en un eje central de todo tipo de luchas sociales a partir de ahora. Nada más. Bueno, hola a todos, soy Teresa y participo en el... ¿Perdón? Que soy Teresa y que participo en el grupo de trabajo de Interbarrios Economía. Bueno, mi exposición va a ser breve y se va a tratar de un ejemplo concreto de qué sucederá cuando se aplique esta propuesta nuestra de las 25 horas de trabajo semanales. Y para ello hemos cogido un ejemplo de un sector muy concreto, que es el sector comercio. En las cifras que voy a dar, tened en cuenta que en el sector comercio se excluye la hostelería, que imaginaros si transponemos las cifras que voy a dar a la hostelería, que la hostelería no es el bar de la esquina ni la cafetería ni nada, la hostelería son las grandes cadenas de hoteles, son los McDonald's, etcétera, etcétera. Entonces, se excluye hostelería, se excluye también de este comercio el comercio ambulante, el comercio de los mercadillos, que supone unas 74.000 y pico personas, casi 75.000. Y teniendo en cuenta que el sector del comercio no es lo que ha sido toda la vida, es decir, la mercería de Pepita, que va desapareciendo incluso de los pueblos y pequeñas capitales, el sector del comercio está actualmente completamente monopolizado por las grandes cadenas. Las grandes cadenas que ya nos vienen a la cabeza, que son Mercadona, que son Inglés, que son los Pricas, que son los Días, que son los Decathlon. Entonces, es un sector que hemos elegido no porque deseamos que crezca y que se incorporen muchos trabajadores a él, porque es un sector muy ligado al consumo masivo, por lo tanto depredador. Es un sector depredador de mentes, porque nos quieren convertir a todos casi genéticamente en consumidores, y depredador de vidas. Hemos elegido ese sector por facilitarnos los cálculos. ¿Por qué? Porque es un sector en beneficios. Incluso a mitad de la crisis han crecido sus beneficios. Porque es un sector intensivo en mano de obra. O sea, la disminución que han tenido las grandes cadenas de trabajadores, de plantilla, ha sido prácticamente nula, un 0,3. Es un sector que además tiene unas inmensas diferencias salariales entre los directivos y el resto de los trabajadores. Es un sector además que tiene un fortísimo, digamos, evasión fiscal. Bueno, la tienen todos, pero este la tiene. Y luego, por otra parte, tiene un horario de trabajo muy fácilmente divisible y muy estandarizado, que suele ser de 8 a 3 y 3 a 10. Voy a desglosar estos distintos ámbitos. O sea, un sector como el del comercio, no ligado al gran consumo, no deseamos que crezca porque, aparte de ser depredador de mentes, como he dicho, es depredador de trabajadores. Todos sospechábamos o sabíamos lo que sucedía en Bangladesh con las fábricas textiles ligadas a Zara, ligadas a Mango, ligadas a los que hacen bolsos, a los que hacen de todo este tipo de cosas. Pero hasta que no sucedieron los incendios, yo creo que la mayoría de la gente no se enteró en qué situaciones de esclavitud vivían esos trabajadores. Pero también el agricultor que vende 10 kilos de zanahorias a 0,87 en origen, y luego como compramos nosotros el kilo, pues a ese mismo precio. Es decir, que es depredador de muchos sectores. Bueno, es un sector que está en beneficios. ¿De dónde proceden los beneficios de estas grandes firmas que he mencionado, y muchas más que os vendrán a la cabeza? Pues proceden de dos factores muy concretos. O sea, el segundo, porque el otro es más importante, el segundo, nosotros pagamos al contado y ellos pagan a los proveedores a 30, 60, 90 o 120 días. Eso supone una masa de dinero en circulación que va al mercado especulativo inmensa, y donde obtienen grandes beneficios.
¿Cuál es el otro factor que incide en sus beneficios? La diferencia entre el coste en origen y el precio de venta. El coste en origen, imaginaos, Bangladesh, donde están radicadas muchísimas de las textiles que nos rodean. El salario medio en Bangladesh, el salario mínimo en Bangladesh, porque es un país que tiene un salario mínimo, es equivalente a 37 euros mensuales. 37 euros mensuales que se le da a un trabajador que trabaja entre 14 y 16 horas diarias. Imaginaos la cantidad de pantalones vaqueros que pueda ser un trabajador durante un mes por 37 euros y que luego esas grandes cadenas venden a 20 o a 30 euros. O sea, por mucho que en ese coste en origen del factor trabajo incidan luego el transporte, la distribución, la logística y todo eso, como mucho se convierte en 5 euros. De 5 a 20 o 30 euros, imaginaos el beneficio que obtienen ahí esas cadenas, cuando a los trabajadores los tienen en situación de esclavitud, como hemos visto. Esclavitud no como una metáfora, sino esclavitud, como ha dicho el compañero, de una persona que dedica 16 o 14 horas de su día, de su horario, a trabajar en esas condiciones infames en las que veíamos que trabajaban. Es un sector intensivo en mano de obra. Tengo aquí unas cifras, entonces, estas cifras sí que son del Instituto de Estadística, de las pocas que proporciona ya, porque ahora casi las tienes que comprar. Cuando quieres saber algo te tienes que ir a Eurostat. Para que prestéis atención a la cifra esta. O sea, actualmente en España, en ese sector del comercio, que está monopolizado por las grandes cadenas, hay 2.986.852 trabajadores. Si se aplicase la jornada laboral de 25 horas, haciendo una sencilla regla de 3, que no sé dónde la tengo, pero que la tengo aquí, así. El micrófono al costado, al costado. Ponlo más despacio. Bueno, haciendo una sencilla regla de 3 inversa, a esos 2.986.000 trabajadores habría que sumarles 1.792.000 trabajadores. Pensa, gírate. Es que... No, para que se dirija. No. Espera, Teresa, vamos a ver. A ver la tecnología. Oye, colócate ante la cámara porque no se te va a escuchar. No, sí. Pones y no pongas el micrófono antes de... Bueno, venga. Vamos a ver. Bueno, es decir, que aumentaríamos el número de trabajadores en 1.700.000, lo cual, imaginaos esto, si lo transponemos a otros sectores, como son el sector de la hostelería y otros intensivos en mano de obra, pues sería prácticamente absorberíamos una masa de parados inmensa, por lo tanto no habría esa presión de las que han hablado los compañeros, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por otra parte, las desigualdades salariales en este sector son bestiales. El sector que más desigualdad salarial tiene entre directivos y mano de obra es el sector farmacéutico, seguido del sector seguros, banca, comercio, telefonía y energía. O sea, más o menos por ese orden. ¿Y cuál es cuantitativamente la diferencia entre el 97% de los trabajadores y el 3% de directivos? Pues es que un trabajador de esos del 97% gana aproximadamente, con bastante aproximación, al mes entre 800 y 1.000 euros brutos, los 12.500 euros al año. Y un directivo gana unos 320.000 euros al año. Vamos a ver. De este segundo sector no hay datos oficiales, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque la mayoría lo cobran en bonus. ¿Bonus qué son? Pues son gratificaciones ligadas a la productividad. La productividad dudosa, que se da sobre todo a los departamentos comerciales, no se da a los departamentos jurídicos, por ejemplo, salvo que
ganen un pleitazo, que entonces se les forra. Entonces, pero sí las revistas especializadas de economía dan muy pormenorizadamente la retribución de ese 3% de directivos. Ese 3% no nos lo hemos inventado, ese 3% ha sido fruto de estudiar los organigramas de estas empresas, que están establecidas en multitud de puntos del universo mundial y tienen, bueno, pues unos organigramas que es el 20%. Vamos a ver. La retribución, o sea, ¿qué justifica que un pescador de Pescanova, con el trabajo tan penoso que conlleva, gane unos 1.000 euros brutos al mes y que el presidente gane lo que ¿qué justifica que un barrendero de Fomento de Construcciones y Contratas gane lo que gana y su jefa máxima, la señora Koplovich, gane lo que gana? O sea, si la señora Koplovich está 15 días en huelga, no se entera nadie. Bueno, ¿y qué dejaría de hacer? Pues comprar Picassos y darse masajes, pero bueno, no, ya no sé yo su vida privada, pero bueno. Pero, por ejemplo, en el sector del que nos estamos ocupando, Pablo Isla, director general de Zara, vamos, de Inditex, hasta diciembre de 2012. Ganaba como director general 9.130.000 euros. Millones de euros, no millones de pesetas, millones de euros. Con el pico del pico, es decir, con esos 30.000 euros, podía vivir tranquilamente y vivir una familia. Pasó a presidente y empezó a ganar, en enero del 2013 ya, va a ganar 17,5 millones de euros al año. Esa brutalidad, porque hay que tener en cuenta que una gran empresa, o sea, yo he trabajado en grandes empresas, en medianas empresas y en medianas empresas. Entonces, la gestión de una mediana empresa es infinitamente más trabajosa que la gestión de una gran empresa, que lo tiene prácticamente todo estatificado. ¿Qué pasa? Que los directivos de las grandes empresas emplean el 90% de su tiempo en luchas de poder. Lo he presenciado y mientras los demás trabajábamos ellos. Entonces, no hay absolutamente nada que justifique esa brutalidad, porque además, esta gente que percibe esos salarios de 320.000 es la media de los directivos, porque luego no están incluidos los presidentes en este cálculo. Sí, los consejeros delegados y los directores generales, naturalmente. Esos 320.000, una vez que se han satisfecho las necesidades normales y se ha ido a safaris, y se ha comprado un barco, y se ha ido de cacería, con ministros o con quien sea, pues ¿a qué lo dedica? A la especulación financiera. O sea, que además de ser injusto y de ser miserable, va a parar a la cloaca esa de la especulación. Bueno, entonces, la financiación de esta medida sería, por una parte, lo que ya han explicado algunos compañeros, esas diferencias salariales que no tienen ninguna justificación ni técnica, ni teórica, ni ética, tienen que desaparecer, como mucho. Además es que para esto no hace falta tomar la Bastilla. No hace falta tomar la Bastilla porque países tan poco sospechosos de capitalismo como son Holanda y Suiza se lo han planteado. Efectivamente en Suiza no ha salido porque la mayor parte de la gente se dedica más o menos a la especulación y dice que me quede como estoy, ¿no? Que no deje de ser un paraíso fiscal. En Holanda sí se redujo el abismo salarial, pero con una ley de maquillaje. Pero eso no importa. Lo que importa es que el debate ya está en la calle. El otro día Esquerra Republicana de Cataluña dijo que esto era un disparate, lo del abismo salarial que se da en las grandes empresas. Es decir, que es un debate que nosotros tenemos que potenciar porque trae consigo todo lo que han dicho los compañeros. Bueno, pues parte de la financiación vendría, por lo tanto, de la reducción de ese abismo salarial. Los directivos ganarían pues lo que es equivalente a su trabajo, se les haría una concesión de ser 2 o 3 veces más, pero para empezar, porque no tienen por qué uno que descarga bordillos para Fomento de Construcciones ganar lo que gana, un bordillo de piedra, y el presidente, el consejero delegado, ganar la millonada que gana. Bueno, pues yo creo que ya, yo creo que ya está el asunto. O sea, se crearían puestos de trabajo, por cierto, que
claro, estas empresas, nosotros nos compramos los pantalones vaqueros donde queramos. Pagamos aquí y tributan en Irlanda, en Panamá o en las Islas Caimán. Es decir, que de ahí detraen una cantidad de recursos que deberían ir a la financiación de servicios comunes, lo cual aumentaría la renta del trabajador y no solo su salario, de modo que las dos grandes fuentes de financiación de esta medida serían, porque por cierto los trabajadores, no solo los trabajadores, ese 97% no solo no disminuiría su salario, sino que en estos cálculos está previsto que al menos ganen el salario medio actual en España, que son unos 1.370 euros. Pero que los otros no ganen como mucho el doble o el triple, ya lo veremos. Porque esto lo tenemos que trabajar y lo tenemos que trabajar en el sentido de... Y luego el tema de la evasión fiscal, que ya es clamoroso, y que justo estas grandes empresas son pues de las más evasoras. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Me da miedo esto. Bueno, vamos a dar ahora lugar al debate, a las preguntas o los comentarios que queráis hacer sobre la propuesta. Solamente decir que nosotros hemos iniciado esa propuesta porque partíamos del absurdo, que es millones de personas en el paro queriendo trabajar y unos cuantos absolutamente explotados en jornadas de más de 10 horas diarias. Ese absurdo que saltaría a la vista de cualquiera que nos mirara desde lejos, cualquier marciano que viniera y nos viera en estas condiciones diría qué especie más absurda la que tenemos. De la misma forma que el hecho de que unos pocos acumulen recursos probablemente que alimentarían a unos cuantos millones también, y que sean unos pocos los que pretendan mantener ese sistema de apropiación y de acaparación. Pues por todo eso nosotros habíamos elaborado primero una propuesta, que es una propuesta de fiscalidad. Esto es Interbarrios de Economía, es decir, es una asamblea compuesta por personas que participan en otras asambleas del 15M, no solamente la Asamblea de Economía, sino de otros pueblos y barrios, y por eso se llama Interbarrios de Economía. Y en esta asamblea, desde hace más de 2 años, hemos venido desarrollando, empezamos por 20 y tantas propuestas, pero en Interbarrios hemos profundizado en 2. Una concretamente sobre fiscalidad, que la podéis encontrar en los lugares de la página web de Toma la Plaza. Allí hay un wiki y luego os daremos las direcciones concretas donde podéis bajar la propuesta de fiscalidad, porque ninguna de estas propuestas puede entenderse aisladamente a las otras, o sea, tienen que entenderse como propuestas complementarias. No podríamos estar planteando ahora la propuesta de reducción de jornada laboral de 25 horas sin haber abordado asimismo una propuesta en materia de fiscalidad. De la misma forma, tendremos que ir desarrollando otras propuestas que tendrán que ver también y que serán a la vez complementarias de estas que os acabamos de presentar. Entonces, nada, cedo la palabra a quien quiera hacer algún comentario o pregunta y seguimos con esta jornada. Es que si no, no se te oye. No, yo no quiero aparecer. Bueno, venga. Sí, yo 2 cosas que me hacen mucho que recapacitar. Una de ellas es que no tenemos en cuenta que el trabajo fue inventado como tal, como esclavitud, hace 10.000 años, cuando se inventó la escritura y la esclavitud, y que el modo de trabajo ha ido evolucionando porque los tiempos han evolucionado, pero realmente es una esclavitud encubierta. Entonces el problema cuando haces algo de esto es el tema de que hemos sido educados a través de generaciones para ser esclavos y someternos. Por eso la gente habla mucho de sus trabajos, pero al final se acaba sometiendo, ¿no? Y otro dato muy importante que la mayoría de la población no conoce es el tema de que realmente el trabajo
dentro de 15 años va a ser algo escaso y muy valorado, porque ya han calculado que con los avances tecnológicos y la robótica, para dentro de 15 años sobran directamente el 44% de los empleos que hay actualmente, y no los empleos más cualificados de directivos, sino van a ser empleos de jardinero, de taxista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto puede ser bueno para de aquí a 15 años, pero dentro de 15 años habrá que plantearse otras cosas porque el escenario va a ser totalmente diferente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o... Yo un pequeño comentario. Es que he recordado a Michael Albert que hablaba del trabajo desagradable. Entonces estoy de acuerdo con que se reparta, o sea, en horarios más accesibles a la gente, los horarios, pero sin merma del salario, pero también que se repartan los trabajos desagradables, porque hay personas que tienen trabajos que parece que han sido condenados a galeras durante toda su vida. Entonces, pues, tener en cuenta eso. ¿Alguien más quiere? Bueno, yo... ¿Me oyen bien? ¿Me oís bien? Sí. Bueno, lo que yo voy a plantear tal vez sea un poco... ¿Perdón? Que digo que lo que voy a plantear no es nada... No voy a descubrir nada. Ya yo creo que todo lo que se ha dicho aquí forma parte de algo que ya se ha descubierto desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente lo que ocurre es que, bueno, parece ser que es necesario volver a machacar sobre todas estas cosas. A mí estas cosas, sinceramente, me suenan, o sea, para mí son obviedades, ¿no? O sea, son ideas tan básicas que yo incluso me planteo cómo es posible que no haya muchísima gente que estuviera aquí, pero en definitiva, yo pienso que siempre somos los mismos. O sea, somos los mismos los que estamos siempre en los sitios como este, ¿no? Nos interesamos por estos temas, ¿no? Entonces lo que yo echo de menos son discursos, por llamarle de alguna manera, o propuestas encaminadas a cómo organizar la manera de que la gente se vaya sumando a esto y siempre esto sea, en vez de ser un grupo de 15, 20 o 30 personas, cada día se vaya incrementando de tal manera que como una mancha de aceite. Eso es lo que me preocupa a mí, lo que yo veo que falta, porque estas ideas, ya digo, están muy bien expuestas y creo que son fácilmente asimilables, pero lo que me parece mentira es que no haya más gente aquí, cuando hay gente que está sufriendo las consecuencias de este sistema en el que vivimos, ¿no? Y que parece que son sordas a todas estas ideas. En este tema, pues es por lo que yo, sinceramente, me produce un cierto desánimo, una cierta... Y creo que no debe ser así, creo que no se debe perder nunca el ánimo y el optimismo, pero que sistemáticamente voy comprobando de que esto siempre es lo mismo, ¿no? Ya estoy acostumbrado, pero que me gustaría que alguien, o esto de alguna manera aquí, pues lo mismo que se han hecho unas exposiciones economistas o economicistas del sistema, se hicieran exposiciones de cómo organizar a la masa o cómo llegar a la masa para que la masa tome conciencia de todas estas cosas y que esto se vaya cada vez incrementando más el número. Es lo que más me llama a mí, o lo que más me atrae a mí de una manera de lucha en este caso. Porque yo creo que es muy difícil, yo creo que es prácticamente inconcebible que la gente no se plantee estas cosas, las diferencias de clase, las diferencias de ingresos, la esclavitud de otras personas en otros países, todo esto ya casi... ¿Quién desconoce esto? ¿Pero quién puede desconocerlo? Si con la cantidad de medios informativos que
que hay y que se están propalando constantemente a través de muchísimos canales. ¿Cómo se puede ignorar esto? Sin embargo, la gente, pues no. Entonces es un problema de concienciación. Y esa concienciación, pues yo creo que se tiene que manifestar o se tiene que tratar de transmitir de alguna manera para que la gente tome conciencia. Y nada más. Gracias. Sí, bueno, voy a dar paso luego al compañero que va a responder algunas de las cosas, Manolo, pero también deciros que nosotros como Movimiento 15M y como Economía Sol, pues lo que vemos es que no necesariamente tenemos que tener miles de personas en una plaza, sino lo que tenemos es que tener muchas personas en muchos sitios y que las formas de movilización son muchas y las formas de lucha son muchas. Hoy estamos aquí, otro día estamos en una manifestación, otro día hacemos documentos, otro día presentamos querellas, otro día hacemos denuncias, otro día, o sea, las formas de movilización son muchas y variadas. Y no por creer que una forma determinada digamos, no es masiva o tal, no quiere decir que no se estén haciendo cosas. Por otra parte, nosotros entendemos que estamos en un momento de cambio muy profundo. Y es verdad que las ideas y las propuestas, probablemente, y esta misma que nosotros, de la cual nos hacemos eco, pues ya estaba desarrollada hace más de 30 años y sucesivamente a lo largo de los siglos se han venido haciendo reflexiones con relación a la jornada de trabajo. De hecho, la conquista de las 48 horas, que también es un número arbitrario, tanto como el nuestro, o sea, nosotros decimos 25 horas, pero podíamos haber dicho 21, o 24, o 23, o 18, da igual. Si el problema es cómo nosotros colocamos una bandera, digamos, o esgrimimos una propuesta para la movilización. Para nosotros realmente son propuestas para la movilización. Y entonces esto no termina aquí, esto se graba, esto se cuelga, esto se difunde y esto va a tener el eco que deba tener. Es más, nuestra idea es que de aquí y a partir del vídeo y de lo que nosotros podamos grabar en todo esto, vamos a seguir con la movilización de las 25 horas. Nuestro grupo de trabajo intenta que esto tenga mayor difusión y convertirlo en una especie de campaña justamente para la movilización. Entonces, vamos, es que no se trata de desanimarnos o tal, porque la lucha hasta ahora está empezando, estamos en la punta del iceberg de la indignación, no hemos visto absolutamente nada de la indignación que nos espera, porque las masas de parados, las masas de afectados, las masas de gente que está absolutamente jodida, pues van a ser millones en la medida en que vayamos viendo las consecuencias de lo que nos está ocurriendo ahora, de estos recortes y de toda digamos, este atentado que se está haciendo contra la gente. Solamente estamos viendo los primeros efectos. Y además, a diferencia de otras crisis, esta es una crisis que va para mucho tiempo y que realmente nos va a significar cambios profundísimos que los estamos empezando tan solo a vislumbrar. Así que preparémonos para la lucha, o sea, realmente lo que estamos aquí no es diciendo por aquí vamos a solucionar, no, nos tienen que encontrar en estos pequeños grupos y probablemente mejor que sean pequeños grupos y no las grandes masas que probablemente van a enviar a sus esbirros a disolverlas y a machacarlas. Es probablemente mejor que estemos en pequeños grupos organizados y que sepamos entre todos, con diversas formas de lucha, resistir y además plantear este tipo de batallas. Bien, bueno, estupendo. No, yo quería entrar un poco en el tema en el que estábamos del trabajo. Y es esa idea, yo entiendo lo que ha dicho el compañero, esa idea de que el trabajo es un bien escaso. Bueno, nosotros nos dedicamos también a desmontar mentiras y tenemos una campaña en esa misma línea. Es decir, lo que es un bien escaso, y es una obviedad, es el trabajo asalariado sobre la base de la jornada laboral actual. Pero el trabajo en sí mismo no es que sea un bien escaso. Es decir, más bien al contrario. Es decir, estamos en una crisis de sobreproducción del capitalismo como ya ha habido muchas. Es decir, el capitalismo, en su afán depredador y de búsqueda permanente de mayores beneficios y de vender más y de producir más, que esa es la máquina que alimenta las burbujas, pues llega momentos en los que se crean crisis de sobreproducción, que en otras ocasiones históricamente se han resuelto incluso con guerras. ¿Por qué? Porque las guerras son un importantísimo proceso de destrucción de bienes materiales y de
oportunidad inmediata de negocio para reconstruir todas las fábricas, todos los puentes que han destruido anteriormente, para volver a alimentar otra vez esa máquina. Es decir, la capacidad productiva, incluso hace ya 50 o más años, del ser humano y de las fuerzas y de las capacidades técnicas y científicas, está muy por encima. Y en la medida en que el capitalismo no las aprovecha, se produce lo contrario. El trabajo se plantea todo lo contrario, como un bien sobrante. Esa es la razón estratégica por la que nosotros nos planteamos que es necesario reducir el tiempo de trabajo y repartir el trabajo entre todo el mundo. Porque efectivamente estamos, y hay que entenderlo así, ¿por qué están paradas las fábricas? Si una fábrica hoy día sería capaz de producir pues todos los tornillos necesarios para... digo, la fábrica entendida como los bienes materiales y los equipamientos que hoy en día pueden ser desarrollados y puestos en marcha por un número muy reducido de trabajadores. Es decir, por eso es por lo que ellos, pese a todo, pese a esa potencia enorme de las fuerzas productivas que podía satisfacer las necesidades humanas, siguen manteniendo jornadas laborales de 40 horas, porque prefiere efectivamente que existan ejércitos de parados para así tener un mayor margen de ganancia, aprovechando que eso fuerza al miedo a los trabajadores a perder lo poco que tienen. Es decir, el trabajo entendido como el único método de subsistencia. Porque el trabajo en realidad, entendido como actividad del ser humano para satisfacer las necesidades, la gente no desea el trabajo. La gente lo que desea, y la sociedad lo que desea, es que entre todos solventemos las necesidades de todo tipo, que evidentemente van cambiando a lo largo de la historia, no son las mismas las de las sociedades primitivas que las actuales. Pero incluso con la media de las necesidades que se pueden entender razonables de las sociedades actuales, hoy en día es posible. A la gente lo que le preocupa no es el trabajo, a la gente lo que le preocupa es tener los bienes que los trabajos producen. Y por tanto vamos a plantearnos que la lucha por la reducción del tiempo de trabajo está vinculada naturalmente a la lucha por la distribución de los bienes, es decir, de los rendimientos que los trabajos producen, y eso ya es otra cuestión. Esa es la lucha de clases también, en el terreno no de la aportación del trabajo, sino de la distribución y del reparto de los beneficios de ese trabajo. Nada más. Por ejemplo, está siendo una excusa para aumentar, por un lado, la edad de jubilación y en ningún caso reducir las jornadas laborales, sino aumentar previamente las jornadas laborales y en muchos casos es beneficioso que puedan tener lo que llamamos un ejército de trabajadores a su disposición. Es decir, la idea de que las políticas económicas están orientadas al pleno empleo, podríamos decir que no es cierto. O sea, lo que realmente interesa principalmente es que haya una masa trabajadora importante, ¿no? Es decir, siempre a disposición del capital, ¿no? En cualquier caso, no solamente el concepto de tiempo productivo, sino que también dentro del concepto de trabajo asalariado encontramos principalmente cosas como las horas extras, el trabajo por turnos, la movilidad geográfica obligatoria o el desplazamiento obligatorio, ¿no? De una manera o de otra, todos este tipo de variables, ¿no? que suman, ¿no? a lo que es el trabajo productivo, lo que produce principalmente es una desnaturalización y deshumanización del hombre, ¿no? En general, el hombre tiene que estar a disposición prácticamente a diario de alcanzar una serie de objetivos, de los cuales, por supuesto, no alcanza ningún tipo de beneficio personal ni colectivo, pero que al mismo tiempo le están robando tiempo vital, ¿no? Esto más o menos, a grosso modo, en cuanto se refiere a la liberación de tiempo. Y luego tendríamos el otro objetivo, principalmente, que tiene que ver con el reparto del trabajo, ¿no? Esto que he comentado antes, la existencia del desempleo, que beneficia principalmente al empresariado, ¿no? Principalmente porque consigue que los salarios se queden a la baja y... Bueno, vamos a tratar hoy el tema de la reducción por ley. Esa es la propuesta, así dice, la reducción por ley de la jornada laboral hasta 25 horas semanales. Voy a hacer un pequeño resumen del díptico. El díptico trae muchas más cosas, está abierto a otras cuestiones, conceptos quizá que habría que desarrollar, pero bueno, eso también habrá un debate luego, habrá gente después que profundice, que desarrolle todo un poco. Y bueno, lo que voy a hacer simplemente es un resumen un poco del díptico que tenéis todos y bueno, yendo punto a punto.
La propuesta en sí, como digo, es reducción por ley de la jornada laboral hasta 25 horas semanales, estableciéndose salarios a un nivel que garantice la capacidad adquisitiva. Esto de garantizar la capacidad adquisitiva suficiente de las personas, uno de los puntos durante el desarrollo, la elaboración de la propuesta, queríamos desmarcarnos de la idea de los mini-jobs, que a veces se ha hablado aquí, o la idea de el empobrecimiento de los trabajadores con esta propuesta. Ni empobrecimiento ni enriquecimiento, sino nos referimos a capacidad adquisitiva suficiente. Es decir, lo que decimos con ello es que no haya en ningún caso una reducción salarial. Esta propuesta, que aparentemente puede resultar una propuesta puntual, en el desarrollo, y ahora lo vamos a ir viendo, sobre todo los objetivos, tienen mucha más potencia, o al menos esa es nuestra intención también, mucha más potencia de lo que se puede más o menos pensar en un primer momento. Entre los objetivos de la propuesta, o al menos objetivos adyacentes que podemos encontrar a la hora de hablar de la reducción de las 25 horas, en primer lugar la liberación del tiempo para la satisfacción de las necesidades humanas. Muy importante tener en cuenta que la idea del trabajo ha sido colonizada única y exclusivamente desde la idea de un tiempo productivo, un trabajo productivo. La idea de la reducción de las 25 horas busca, en primer lugar, romper un poco, cambiar esa idea como uno de los puntos fuertes, ¿no? También, y hablando del trabajo, podríamos tratar otros aspectos como la idea de desmercantilizar el trabajo, es decir, que el trabajo incluye también otra manera de tratar el tiempo y también de tratar necesidades que tienen más que ver con lo humano. En esta idea de reducir la jornada laboral también va incluido, obviamente, el reparto de la riqueza mediante la eliminación de la acumulación de rentas y la circulación del capital, así como el incremento de los niveles de empleo a la hora de repartir el trabajo. Estos más o menos son objetivos a grosso modo, luego los trataremos un poco más en profundidad, pero bueno, lo que quiero decir con ello es principalmente cómo la idea de la reducción de las 25 horas trae aparejado otra serie más de circunstancias, de consecuencias por ello, ¿no? Los dos objetivos fundamentales de la propuesta, el contexto, la justificación, es por un lado la liberación del tiempo y por otro lado el reparto del trabajo. Ponle esto el micrófono, esto. Ahí no está así, ponle el culo del micrófono. Ahí. Eso es. Bueno, en cuanto al primer objetivo, ya digo, los dos primeros objetivos que serían liberación del tiempo y reparto del trabajo. El primer objetivo, la liberación del tiempo, hay que tener en cuenta algo fundamental, que es la única manera de acceder a bienes necesarios para la propia supervivencia, tiene que ver con la adscripción al trabajo asalariado. Es decir, lo que sí es evidente es que el trabajador, de una manera o de otra, está obligado a vender su propia vida, su propio tiempo vital, para acceder a cualquier tipo de bien común, ¿no? En la medida en que, de alguna manera, cede parte de su tiempo para la obtención de un salario, se produce una serie de conceptos que llevan aparejados, como tiene que ver ese plus trabajo del cual se extrae cierta plusvalía, y a partir de ahí, obviamente, se produce un concepto del tiempo que tiene más que ver con la producción en el trabajo para poder obtener medios de supervivencia, ¿no? Es decir, no es la primera vez que de alguna manera se ha intentado reducir la jornada laboral en busca principalmente de ventajas para los trabajadores, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una de las falsas promesas que se hacía es que por medio de la tecnología conseguiríamos de alguna manera reducir la jornada laboral y de alguna manera conseguir beneficios, ¿no? Todo lo contrario. Lo que ha hecho el progreso tecnológico no será solamente reducir la jornada laboral, sino directamente mandar a muchas personas directamente al paro, ¿no? La crisis, por supuesto, los propios derechos de los trabajadores sean inexistentes, ¿no? Es decir, esta política económica lo que conlleva principalmente es a un proceso de crisis, un proceso de exclusión social y de pobreza. En cuanto al reparto de trabajo, no queremos referirnos únicamente al trabajo remunerado, sino también entendemos que hay otra serie de trabajos, no son solamente los remunerados, ¿no? Trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con los cuidados, ¿no? O trabajo de la acción política, ¿no? O trabajos que de alguna manera, si verdaderamente creemos que debemos cambiar
entorno en el que nos movemos, quizás sea necesario disponer de ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que ahora mismo está completamente colonizado, ¿no? Entre el reparto del trabajo también hay una paradoja que entre los peores trabajos, ¿no? Los trabajos más penosos a menudo son los peor pagados, ¿no? Cuando resulta que los trabajos quizá que hacen más daño o que pueden causar mayores problemas para el colectivo, no sé, los especuladores son trabajos mejor pagados, ¿no? Es decir, es muy importante empezar a ver ese tipo de trabajos como trabajos que deberían ser mejor retribuidos y ser tenidos en cuenta. Es decir, el reparto del trabajo es también un reparto de una serie de cualidades que lleva aparejado el concepto habitual, ¿no? También hablamos de la eliminación de instituciones y organismos que favorecen la circulación y acumulación de capitales, así como instauración de sistemas fiscales para redistribuir la riqueza y promover el acceso universal a los bienes comunes. La idea de que ciertos espacios de la vida sean de